Bien, hermano, esta clase es continuación de la lección que estuvimos viendo la semana anterior, basada en la contradicción de Coré, según Judas, el versículo 11. Yo quiero que volvamos a leer el versículo, el lema, que es el Salmo 105, versículo 15, ya que la clase trata sobre una rebelión contra los líderes del pueblo de Israel, Moisés y Aarón, y estuvimos viendo las consecuencias de todos los que se rebelaron contra los líderes israelitas. Si lo tienen ya este versículo, lo leemos, Salmo 105, versículo 15. Dice así: no toquéis, dijo a mis ungidos, no hagáis mal a mis profetas. O sea, el Señor, quedamos en que hoy vamos a tratar, después de haber visto la lección en su contenido en sí, que hoy íbamos a tratar sobre lo que es el oficio o el ministerio pastoral. Había quedado con ustedes en que iba a compartir un poquito de mi testimonio como pastor de esta iglesia. Quizás algunos no conocen de cómo fue mi llamado hacia el ministerio. Lo quiero hacer lo más breve posible porque no quiero ocupar mucho tiempo de lo que es la enseñanza, que es muy valiosa, que te traemos en el día de hoy. Comenzó todo con un cierto... Primeramente, yo estando muy pequeño, yo había sentido el llamado para pastor, pero nunca ni le presté atención, ni me enfoqué en eso. Fue 15 años después de haberme convertido, o haberme reconciliado con el Señor, que yo comencé a sentir una admiración hacia el pastorado. Eso es lo primero que comienza en la persona. ¿Cómo pudiéramos decir? Un anhelo, hasta inclusive un poquito envidioso en lo que es la sanidad, si se puede dar sanidad a la palabra envidia. Me refiero, admiraba a los jóvenes pastores, a otros pastores, y yo por dentro de mí yo decía, cómo yo quisiera ser como tal persona, cómo yo quisiera ser de esa manera. En ese aspecto comencé yo a codiciar, se puede decir, el ministerio. Pero ahí estaba, yo siempre fui un maestro de escuela dominical por mucho tiempo, y el Señor me empezó a inquietar para el pastorado, hasta que ya estaba muy claro dentro de mí que Él me estaba llamando. Sí, lo primero que hice fue comentárselo a mi esposa, se lo comenté a mi pastor, porque aquel llamado implicaba pues entrar en el seminario para estudiar. Le pedí al Señor que me diera 3 señales, porque yo entendía que esto era sumamente importante. Yo no quería quedar ni corto de la voluntad de Dios, pero tampoco hacer algo que no fuera su voluntad, que estuviera por encima. Y como yo sabía que esto era algo muy, muy serio, yo le pedí al Señor que me diera señales. Yo pertenecía a una iglesia donde habían casi 1000 miembros, una iglesia inmensa. En ese entonces yo era líder de evangelismo, y los martes nos reuníamos todos para salir a evangelizar, y era un grupo bastante numeroso. Y ese día llega una señora a la cual yo no conocía. Eso es uno de los asuntos de iglesias grandes, que a veces uno no conoce a otros hermanos, no tiene esa familiaridad. Y esa hermana, que no tenía confianza conmigo y que no me conocía, me dice: Dios me ha puesto en mi corazón que le dé este libro para que usted lo lea. Yo tomé el libro, y cuando comienzo a leer, era responsabilidades y llamado de un pastor. Entonces, primera señal ya que el Señor me contestaba, inclusive le hice copia. Yo dije, yo sé que tengo que devolver este libro, pero yo le hice copia a aquel capítulo que ya el Señor me estaba hablando. La segunda evidencia, la segunda señal, fue la prueba grande que tuvo que pasar, especialmente al principio de ir al seminario. En aquel entonces yo vivía, los que conocen el área de Miami, en el Northwest, cerca de Opa-locka, y el seminario quedaba en lo último de Kendall.
Las clases comenzaban a las 6 de la tarde. Y para yo llegar temprano al seminario, tenía que salir de mi casa a las 3 de la tarde. Me tomaba 3 horas para llegar y llegaba ahí raspando. Eso era así, carro tras carro, por 3 horas. Y lo más bonito es que yo tenía un transportation. Usted sabe lo que yo les digo cuando le decía que yo tenía un transportation, un carro de los más malos. Y a veces el carro se calentaba y yo iba con aquella presión y gracias a Dios pasé durante el primer semestre. Pero yo le decía al Señor, Señor, me tienes que proveer, yo no puedo continuar con esta presión, no puedo continuar de esta manera. Yo necesito de alguna manera que me proveas para transporte para el seminario. Y durante ese tiempo una hermana de la iglesia se acerca a mí y me dice, una hermana que conoció al Señor, porque Dios me usó para traerle al Evangelio, me dice, yo siento en mi corazón, aunque yo no sea ni maestra ni pastor, de ir al seminario a estudiar. Digo, hermana, eso es libre, allí todo el mundo se acepta, todo el que quiera prepararse, lo que usted tiene que hacer es pagar los créditos, y ahí la aceptan. Y resulta ser que la hermana era dueña de un dealer de carro, y todos los días ella entonces me llevaba en un carro distinto todos los días al seminario. Entonces segunda evidencia o señal ya, y eso fue ya desde el segundo semestre hasta el final del seminario. El Señor me proveyó de ese transporte. La tercera evidencia fue en cuanto a la predicación de la palabra. En cierta ocasión el pastor de la iglesia me dice, necesito que prepares un mensaje porque hice un contacto con un misionero que viene de Rusia para que estuviera esta noche dándonos su testimonio acerca de las misiones en Rusia. Pero no olvidé apuntar su contacto y no he podido comprobar que él va a estar con nosotros y no quiero que se quede en el aire, quiero que alguien tenga por lo menos preparada una palabra. Le dije, sí, ¿cómo no? Entonces yo comencé a preparar el mensaje. Dios me dio un mensaje pero tan precioso, que yo decía dentro de mí, yo no puedo creer que yo no vaya a predicar este mensaje. Y bueno, lo dejé así. Llego a la iglesia, le digo a los que estaban dirigiendo, esto está pasando. Si la persona viene, él ocupa su lugar. Yo simplemente estoy aquí de suplente. Comenzó el culto, el misionero no llegaba. Comenzaron las actividades del culto, el misionero no llegaba. Llegó la hora de la predicación, el misionero no estaba allí. Paso a dar mi mensaje y a los 2 minutos que yo había comenzado el mensaje, entró el misionero. Se acabó el mensaje, le dieron la oportunidad a él, nada más que pudo decir brevemente 5 o 10 minutos de su ministerio, y que la razón por la cual no había podido estar temprano es porque había pasado un accidente. No él, pero en un accidente, estaba atrapado en un accidente y no había podido llegar temprano. Entonces, otra evidencia más de que el Señor me estaba llamando, inquietándome y preparándome para el ministerio. Lo importante es que uno tiene que estar completamente seguro, pero muy seguro que el Señor lo ha llamado a uno. ¿Por qué razón? Porque lo primero que queremos ver en esta tarde es que los pastores son constituidos por Dios. Aunque es un poquito irónico que yo sea el que esté dando esta clase por ser el pastor, yo lo encuentro necesario y saludable para la iglesia de que puedan tener una relación correcta bíblica con el pastor de la iglesia. En este caso soy yo, pero en cualquier iglesia que quién sabe lo que Dios, a donde Dios le lleve, es importante tener un concepto correcto del pastor, porque ya vimos en la clase anterior lo que le ocurrió a estas personas por haberse rebelado contra Moisés y contra Aarón. A quien me busque Efesios 4:11. Efesios 4:11.